todo esto. Perdón. Las leyes de cómo terminar comida. Ya estudiamos las leyes de Bishul, de cómo cocinar. Ya estudiamos las leyes de cómo separar cosas. Y ahora vamos a estudiar más algunas siguiendo la orden del primer halajá. Me gusta el libro. No necesariamente las halajot, pero la orden. Ahora, la segunda parte. Una vez que pasamos por Tu Bishvat, en Tu Bishvat íbamos a tener un shiur, pero no tuvimos porque iba a tener nieve y también no tuvo. Algo así, ¿no? Sí. Por esto lo anularon. Claro, muy bien. Entonces vamos a aprender hoy en la práctica, en la segunda parte. Vamos a terminar acá y en la práctica cómo hacer trumoto masrot. ¿Cómo se hace? ¿Quién va a cosechar una fruta? En la práctica mismo. Está acá la práctica. Vamos a ver. Trumoto masrot. ¿Cómo separar los diezmos? Las mitzvot atliot baaretz, las mitzvot de Eretz Israel. No, otro asunto, otro tema. Empezamos con el Hol Shabbat, vamos a terminar ahora. Yo creo que en la próxima semana vamos a estudiar Kashrut. Y después volvemos a Shabbat, vamos a hacer, no, si no, no terminamos, no uno y no otro. Tenemos una pregunta. ¿Una pregunta de qué? ¿De Kashrut? Sí. Ok. Pueden preguntar, no significa que voy a saber responder. Es sobre una... Pero vamos a dejar al final. ¿Ok? De verdad, porque tenemos un programa un poquito extenso, pero no tanto. Ok. La primera asunto que vamos a estudiar es Melechet Tochen, de moler algo en el Shabbat. Moler es una de las 39 melajot, ¿cierto? Y también es una de las prácticas. Moler teóricamente significa ser... ¿Moler? ¿Cómo se llama? Como la licuadora. Molinar. Moler. Con un molino. Claro, el molino muele el trigo. Moler el trigo. Ese es el nombre de la melajá. Eso es teóricamente lo que hacían. Es algo importante. Se hace. Sin esto no podemos hacer el pan. Pero por ejemplo el guacamole, cuando se aplasta el guacamole. Ya fue, esto que vamos a estudiar. Moler. Esa es la pregunta de los guacamoles, la banana, los plátanos y hay muchas otras preguntas. Vamos a hacer. ¿Qué está escrito en la Torah, en la Gemara? Togen, ¿cierto? Hacer harina es 100% prohibido. Una prohibición de la Torah. Pero, dicen nuestros sabios, no solo hacer harina, como hacer harina, cambiar en polvo, en pedazos muy, muy chiquitos, cualquier cosa. Por ejemplo, una vez me fui a la casa de una persona en Shabbat, no sabía, no estudió, ¿qué voy a hacer? Que tenía, ¿cómo se llama? Pimienta chili, no sé, tenía, ¿cómo se llama? No, tenía pilpel así, en una, y conocen pimienta. Sí. ¿Conocen un utensilio así que se hace así y sale la pimienta molida en la hora? Esta persona hizo la prohibición de la Torah de moler en Shabbat sin pensar. Tenía la pimienta, ¿cierto? Y la molió con un instrumento apropiado para esto. Hizo exactamente lo que una persona debería hacer para moler. Neto, 100%. O sea... ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace en este caso? Muy bien. Para moler, antes de más nada, es permitido moler en el Shabbat con dos condiciones. Dijeron nuestros sabios, cuando alguien va a preparar la comida para Shabbat, puede moler. Pero, con dos diferencias. ¿Qué significa dos diferencias? Antiguamente, ¿cómo se mole en general? Hay un plato especial, ¿cierto? Y otra parte especial. Hay que hacer una diferencia también en el plato y también en lo que es especial. Por ejemplo, la misma pimienta podría molerla así, no arriba de un plato, arriba de la mesa y con la parte de abajo de un cuchillo. ¿Cierto? Hacer así. O sea, con dos diferencias de lo que lo haría normal. Sí. No que sea nada, una diferencia en la superficie en la cual se mole y una diferencia en el instrumento. ¿Cierto? Moler con algo diferente. ¿Ok? Claro. Más un problema, más un caso en relación a moler, es que cortar algo muy, muy, muy chiquito, picar algo, también significa moler. También es moler. Ahora, en serio, entonces alguien quiere hacer una ensalada de tomates, vinos, va a hacer esto muy, muy, muy chiquito. También no puede decirlo. ¿Cuál es la solución? Hay acá la halajá y la jumra. La jumra es lo que seguimos en general. Los ashkenazim, por supuesto, y los sefaradim también, la mayoría. ¿Cuál es la halajá? Entonces va a decir antes la jumra y después la propia halajá. La jumra es lo siguiente. Si vamos a hacerlo para comer, poco antes de la comida, y si vamos a hacerlo no 100% chiquito. ¿Saben? Cuando alguien pica cebollas, por ejemplo. Hay cómo se pica las cebollas para cocinar. Muy, muy chiquito. Y hay cómo se pica un poquito menos chiquito.
¿saben? No se pica tan chiquito así. La ensalada, entonces, no vamos a hacer tan chiquito así en el Shabbat. Quien quiera una ensalada muy, muy, muy chiquita, como en la ensalada, no sé, de kiwi o como aquellas que son muy, muy chiquitas, que lo hace antes de Shabbat. Más una regla, nunca con un instrumento que es apropiado para moler. O para cortar así chiquito. Por ejemplo, alguien que tiene un Master Slice, ¿cómo se llama así? ¿Cierto? Mismo que va a cortarlo y va a cortarlo chiquito o no tan chiquito, no puede hacerlo en el Shabbat. Es un instrumento de moler, no se utiliza en el Shabbat. Entonces, si tengo algo para picar, es mejor que lo haga antes de Shabbat. Si quieres picarlo muy, 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 muy chiquito, sí. Si quieres hacerlo un poquito menos chiquito, entonces puede hacer en el Shabbat. Cuando se va en la casa de las personas en general, perciban que la ensalada en general no está cortada, picada tan chiquito. ¿Cierto? Ese es el motivo. Por alajá mismo, que sepan ustedes, que por alajá mismo se puede picar muy, muy, muy chiquito inmediatamente antes de la comida. Y una vez yo me fui a una sinagoga y vi que los viejitos así, antes del shiur, antes de minja, para Seudat Shlishit, estaban picando una ensalada así como yo nunca vi a alguien picar algo tan chiquito. Y me pregunté si debería decirles alguna cosa, no decirles alguna cosa. Y no tiene, bien, me recordaba que la Mishnah Berurah dijo para no picar el Bet Yosef. Me dijo para no picar muy, muy, muy chiquito. Pensé en decirles algo, al fin no dijo. Y después el rabino de la semana me dijo, bueno que no desistes, porque en la realidad la halajá es así. Hay muchos que tienen el costumbre de sí picar muy chiquito antes de comer. Inmediatamente antes de la comida. Una vez que nunca, no es una buena regla aprender así. Pero Sí, o es sea, romper Shabbat, ¿qué? hacer picar muy chiquito, es romper Shabbat, Sí. aunque la persona no sepa. Ah, toda cosa que en Shabbat, que una persona no sabe cuál es la halajá, es considerado alguien que es una vera. Ve shogeg. ¿Qué es shogeg? Shogeg es sin culpa. Una persona que es una vera sin culpa, cuando va a construir el Beit HaMikdash, va a traer una ovejita y hacer un korban. Entonces ya puede separar 700 shekel, así, por no saber el halajá, y después traer al Beit HaMikdash. La Gemara cuenta como Rabban Gamliel una vez estaba leyendo en el Shabbat, estamos en el halajá, ¿no? Y hay una gezerá, un decreto de nuestros sabios, que no se puede leer a la luz de una vela en el Shabbat, a la luz cercana de una vela. ¿Por qué? Antiguamente las velas eran como las lámparas de Aladín, ¿sí? Y nosotros una vez, ¿no? Por acá. Yo tenía una de vitamina top de la época. Sí, Ok, y se vertía un poquito la lámpara para que la luz va a quedarse un poquito. Esa es una prohibición en el Shabbat, la prohibición de quemar en el Shabbat, de prender el fuego. Muy bien, la Gemara cuenta como Rabban Gamliel el Nasi, el presidente de Israel, el más grande sabio, dijo, yo no voy a correr conmigo. Yo no voy a hacerlo. No puede ser que yo voy a hacer algo así. Y entonces empezó a estudiar. Y sin percibir, en el medio de estudio, metió la lámpara, Y lo hizo. el óleo, el aceite. Y escribió en sus apuntes así: yo, Rabban Gamliel, leí y vertí la vela. Y cuando va a ser construido el Beit HaMikdash, voy a traer una ovejita bien ancha para el Beit HaMikdash. Una buena ofrenda para el Beit HaMikdash. La Gemara cuenta esto para mostrar la fuerza de los decretos. Yo estoy contando para mostrar cómo hay que estudiar. Entonces, sí. Tengo una pregunta. Lo de picar antes de comer es alajá o es cumbra. Sí. De nuevo, picar no antes de comer es una prohibición completa. Hay una discusión, ¿verdad? No voy a entrar ahora en detalle. Hay una discusión entre los Rishonim, si es una prohibición de la Torah o una prohibición de nuestros sabios. Pero es una prohibición completa. Inmediatamente antes de la comida, hay la idea del Rashba. El Rashba dijo que todo que se hace inmediatamente antes de la comida no hay prohibición de Shabbat. ¿Pero por qué? En estas halajot. ¿Por qué no? Porque significa que estoy preparando la comida y no que estoy haciendo un servicio, un trabajo. Ahora, no sé, la halajá no es 100% así. Se utiliza esta idea como más una cosa para otras. Entonces el Beit Yosef dijo, ok, se puede hacer antes de la comida, pero no 100% chiquito. Bueno, si alguien va a hacer antes de la comida 100% chiquito, no voy a decir nada. Y hay costumbres así. Alguien va a casarse, de repente va a ver su marido empieza a picar así la ensalada. Antes de decir, ¡no! Ahí también. Muy bien.
miran, más una cosa importante. Moler es no solo con comidas, también con otras cosas. Todo que es naturalmente, todo que es una sustancia natural y que la picamos o que la molemos es prohibido. Un ejemplo muy claro es cuando en el invierno, cuando hay, ¿cómo se llama? ¿Baro? ¿Cómo? ¿Nieve? No, nieve no, pero cuando hay tierra en los calzados. Baro, cuando hay barro en los calzados. Y una persona empieza a hacer así para molerlo. Esta es una prohibición en el Shabbat. O sea, sacarlo Bueno, del zapato. sacarlo del zapato se puede, pero molerlo así, hacer choc, 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 para que va o sea, como a limpiarse convertirse en la polvo, entrada, así, sí, entre paréntesis. Ok, sí, Cuando digamos que una persona lo que pasó con la pimienta, que murió la pimienta y la puso en la ensalada, para que todos coman. ¿Se puede comer esa ensalada o no se puede comer esa ensalada? buena Por pregunta. Los demás que no hicieron la prohibición. Tipo, él no sabe. Yo creo que se puede porque se podría comer de cualquier modo la pimienta, pero no quiero responder, no tengo certeza absoluta. Ok, no quiero decir. Yo creo que sí, en este caso sí, pero no quiero explicar ahora todos los... Comete un error, hacen Hilul Shabbat. Hay algunos motivos de por qué sí. Ok, el aguacate. ¿Cómo moler el aguacate? ¿Cierto? Mira, sí. Hay una gran mahloket acerca de esto. Y es una mahloket que no es una mahloket de Sfaradim y Ashkenazim, como todas. ¿Cuál es la mahloket? La mahloket es la siguiente. Cuando sacamos un tenedor, ¿cierto? Y empezamos a amasar el aguacate o el plátano, ¿qué ocurre? En la realidad lo que ocurre es lo siguiente. Se mole, se convierte en pedazos muy, muy, muy chiquitos el aguacate. Pero luego, una vez que es muy húmedo, ¿qué ocurre con estos pedazos? Se juntan nuevamente. Es una gran discusión si esto es considerado moler o no es considerado moler. Porque no se ve el resultado. No se ve el resultado. Discutieron los sabios de nuestra generación. Y yo no sé qué decir. El Abba de Yosef dijo que es permitido. Shmirat Shabbat Kil Hatar, el Noivert, el Hazonish y otros dicen que es prohibido. No sé, el Rav Melamed propio acá dijo que la halajá es que es permitido, pero yo creo que la mayoría absoluta de las personas acostumbran no hacerlo. ¿Cuál es la solución para amasar el aguacate? Cortado. Hacerlo diferente. No hacer con el tenedor, ¿cómo se hace? Con una cuchara. Yo hago un cuchillo. ¿Qué? Yo hago con cuchillo. No, con cuchillo por supuesto que se puede. No me lo pongo. Solo con la cuchara se puede amasarlo así. Sí. Prenderlo así, se prende con la cuchara. Y si ustedes ya se fueran en casas donde hay niños muy chiquitos, ¿cierto? Donde hay bebecitos o algo así. Yo creo que no hay una casa donde no se amasa los plátanos para los chicos así con el cuchillo. No con el cuchillo, con la cuchara. Porque no lo disfrutan. Con la cuchara, ¿cierto? Ese es el motivo. Ahora, alguien que va a amasar el plátano o el aguacate con el tenedor, puedes apoyar. ¿Qué significa puedes apoyar? Hay una opinión que dijo que es permitido. ¿Ok? ¿Quién seguirá a Rabbi Yosef puede? En todo puede ser esto también. Ahora miran bien. En carnes, huevos y etcétera no hay problema de cortar. Se puede cortarlos muy chiquitos. No hay El huevo problema. se puede Se puede amasar el huevo sin problema. ¿Se puede cortar así un chico con el tenedor? ¿Y se puede moler? Sí, el huevo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la realidad el trabajo de moler se hace en general con cosas que crecen de la tierra o que son de la tierra, cosas naturales. Con productos animales no se acostumbra a moler cosas. Se mole carne, ahí también, pero no es esa costumbre tan así. No está dentro de la prohibición. Se puede, otra cosa que se puede moler es una cosa que ya fue premolida de antes. Por ejemplo, pan. Se puede esfacelar, ¿cómo se llama? Esparcir el pan. ¿Por qué? Porque ya era molido de antes. Está claro. Yo creo que me extendí demasiado en los detalles acá. Pero la regla general, lo que es más importante de recordar, en Shabbat, no moler cosas. No moler cosas. Tomar cuidado con esto. Si alguien va a moler alguna cosa, ningún problema. Pero que se recuerde, dos diferencias. En la superficie y en el instrumento. Nunca utilizar un instrumento utilizado para moler, generalmente.
Y también picar muy chiquito, hacer un poquito menos chiquito y cerca de la comida. ¿Claro? Esas son las reglas. Lash, el próximo es lash, amasar, hacer la masa. Hacer la masa del pan también es una prohibición de la Torah. ¿Qué significa hacer la masa del pan? Hay harina, hay agua. Y se convierte los dos. Cuando se mezclan los dos, se convierte en una masa. ¿Cierto? Es otra cosa. Siempre que alguien va a untar un sólido y un líquido y hacer de esto una masa, va a incurrir en la prohibición de lash, de amasar en el Shabbat. ¿Claro? ¿Claro? Ahora, miran, hay dos tipos de masas. Antes de los dos tipos de masas. Solo untar el agua con la harina ya es considerado amasar también. Ya se hace alguna cosa. Se come el agua con la arena, no sé. Y muchas cosas de este tipo. Ya es considerado amasar. Y mismo una masa que ya estaba agua con harina juntos, si alguien va a amasarla, después cometer en la masa, también es una prohibición de la Torah. Ahora, es raro. ¿Cocinado? No, esto significa amasar. Mismo se no está cocinando. No, mismo se no está cocinado. Una cosa que ya es cocida. Estás preguntando, una cosa que ya es cocida no tiene problema de amasar. Ok. ¿Verdad? Buena pregunta. Vamos a llegar en esto. No sé si estoy con una jalada y le pongo agua y... Y hacer esto una... Claro, si tienes algo que es Claro, como y empiezo a avena amasar, y y la algo. Ya vamos a llegar despacio. ¿Por qué despacio? Esas son las reglas, las leyes básicas. Pero es muy raro que alguien va a mezclar agua y harina en el Shabbat. No hay mucho por qué. ¿Dónde sí se encuentran las alajot? Cuando alguien va a hacer un mingao. ¿Mingao? ¿Cómo se llama? Va a ser una papita de avena. Va a ser... O algo así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? No es el problema. ¿No? Lo que se hace para los bebecitos. ¿Cómo se llama? Una malteada, un tetero. Un tetero. Ay, no sé. Sí, algo así. Voy a empezar por donde no hay problema ningún. ¿Dónde no hay problema ningún? El primer caso que no hay problema ningún es que cuando mezclamos los dos, el sólido y el líquido, continúa líquido. Ejemplo, café. Café, materna, el tetero, tetero, café, leche en polvo. ¿Qué? Ya vamos a... ¿Se puede? Solo, la tejina no es un caso así. La tejina no es un caso en que vamos a poner el polvo y continúa 100% líquido, ¿cierto? Café, azúcar, mucha... Se puede preparar choco. en Shabbat. Un tetero se puede preparar en Shabbat, exacto. Ay, la de bebé, La madera. Un tetero, un biberón. Backbook. Verón, backbook. Acá es el multicultural, así. Mojonora es un instituto multicultural de español. Una mamadera. Ajá, la madre. Tetero también. No. Amasar es una prohibición de los 39 trabajos. Es un trabajo per sí. Y no, es un trabajo muy práctico, se encuentra en muchos lugares, que el primer lugar... Vamos a empezar, entonces, ese es el primer caso, donde no hay problema cuando el polvo se convierte en agua, entonces que nadie me diga, no voy a hacer un café en el Shabbat porque no quiero amasar, ¿ok? Ese es el primer caso. Ahora, el segundo caso... ¿Podemos? Ahora miran, escuchan bien. Es asunto caliente esto. Esas son alajot que mismo quien no casó sabe. Las alajot de Bishul quien no casó no sabe exactamente cómo es la vida. Pero la trina, La avena. la avena, vamos a ver ahora. Hay dos tipos de masas. Chicas, un más riguroso y un más caliente. ¿Cuáles son los dos tipos de masa? Hay masas que son medio líquidas así. Masas que se puede hacer así de un lado para el otro. Y hay masas que son bien grosas así, como la masa de pan. ¿Cierto? Que no es, la masa es como un sólido. Masas que son como un sólido son muy más rigurosas, son muy peores. Esa es la prohibición mismo. Masas que son líquidas, no líquidas, son casi líquidas, así, se puede hacerlas en Shabbat con dos condiciones. Que vamos a hacer dos diferencias, así como en Tejiná, cuando vamos a hacer para comer en el Shabbat una masa, se puede hacerlo con dos diferencias. ¿Cuáles son las dos diferencias? En toda masa hay una cierta orden de los ingredientes. ¿Cómo se ponen? En general se pone el agua y después el sólido. Cuando se hace pan, por acaso, ¿quién va a hacer pan? Así se hace. Se pone el agua,
el hermiento, todas las cosas, y solo después la harina. Sí. Buen saber, ¿ah? El motivo es porque entonces el hermiento empieza a actuar, a crecer en el agua, con el contacto con el agua tibia. Por ejemplo, hay cosas que son el opuesto. Hay cosas que son el opuesto. Alguien que hace la papita del bebecito, ¿cómo se llama? Tetero. No, de avena. ¿Cómo se...? Una colada. Colada. Avena de bebé. Las colombianas Sí, usamos como el licuado. Avena de bebé. ¿Avena? Avena de bebé, ¿así se llama? La papilla de bebé con La papita, la papita. papilla. Colado. Mi español no llega a esta experiencia multicultural, es más que mi portuñol me permite. ¿Cómo se dice en hebreo, Rab? Daisa. Daisa. El ulpan de Mahonora. Mejor en ¿Qué hebreo. es la comida del bebé? Sí, exacto. Ok. Purecito, bueno. Yala, dale. Vamos a ver cuál palabra vamos a tener más palabras diferentes para el mismo en esta. Bueno. Daisa. Entonces vamos a hacerla no sólida. No es tan sólida así. Se puede hacerla con dos condiciones. Vamos a cambiar la orden de los ingredientes. O sea, si en general se pone el sólido y después el líquido, ¿qué vamos a poner? El líquido después el sólido. Si en general es el líquido, el sólido. Si no sabemos, o sea las personas hacen los dos, entonces antes el sólido. Porque la mayoría de las masas se ponen antes el líquido. Ay, perdón, no entiendo Papi. cómo es una papilla así. Ok, no importa, después vamos a buscar en internet. Luego te Y le explicamos. pones agua y lo vas mezclando. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que ¿cómo se mezcla una masa en general? En general se mezcla así, ¿cierto? Debate, ¿no? Ya, solo un lado. No, es que es en un plato. Tú pones Ya la... cosa, pones agua. y se mezcla así, ¿no? O así, o así. Es como avenita con leche. Avenita con leche, exacto. Ya la avenita con leche caliente. Hola, moqueta. La avenita, ¿cómo se hace en general? ¿Cómo se mezcla? Se mezcla así, ¿no? O así. O así. ¿Cuál es la diferencia que vamos a hacer? En el modo como mezclamos, también vamos a hacer una diferencia. Vamos a hacer así y así. Así y así. ¿Cómo? Así, así. Así, así. Así, así. Y no así. Como en cruz. Como en cruz. En cruz, en estrella, no importa, pero no así. No Maguen David, así. ¿Quién vive ¿quién vive en la parte de Jerusalén va a ser un creciente? No sé, no importa. ¿Esta le Es importante. Sí. Sí. Ahora, la trina. Esther. La trina. Es la misma ley. La trina es la misma ley. Si vamos a hacer la trina muy, muy grosa, esto no se aplica, pero si vamos a hacerla más líquida, un poquito más líquida, la misma ley. Vamos a poner, no sé qué se pone en general, el agua o la trina. La trina y luego La trina y después el agua, entonces vamos a poner el agua, después la trina, y hacer así, así, o hacer así con el plato. Es otra cosa. Depende del orden. Depende del orden. Si no sabemos cuál es el orden, entonces, o si no hay una orden cierta, entonces es la ley. Exacto, buena pregunta. Sí. Era el mismo la trina. Ahora que sepan que hay aquellos que son rigurosos con la trina. Que el Shmirat Shabbat Kilhata no permite hacer la trina porque perdón. Lo que dijo hasta ahora, 100% bueno, esto todo es cierto. Ahora, más una halajá, si hay una masa que es muy grosa, se puede convertirla en menos grosa. Se puede poner agua en una masa para que va a quedarse más líquida. Se puede acrecentar leche en la venita, colado, papita, purecito, papilla, no, o lo que sea. Daisa. Ahora escuchan, para saber, pero es una halajá que no es muy común. En caso de extrema necesidad, se puede hacer también una masa grosa con las mismas dos reglas: cambiar los ingredientes y cambiar el modo como se mezcla la masa.
puede ser una extrema necesidad. Pero, ¿por qué extrema necesidad? Porque en esta hay una gran discusión entre los rishonim si es permitido o si no es permitido. En casos de extrema necesidad, una persona puede ser leniente. Ejemplo de un caso de extrema necesidad, alguien que está en algún lugar, tiene que hacer una papita para un enfermo o para un papilla, colado, para un enfermo o para un bebecito, ¿cierto? Que no tiene lo que comerse, no va a hacer esto, entonces puede hacerlo con las mismas dos condiciones, pero no en condiciones normales. En condiciones normales, solo si es algo... Ahora no, mi portuñol no llega más. Hay cosas, miran bien, que no se convierten en masa, mismo cuando vamos a crecer. Por ejemplo, alguien que tiene gvina, que tiene el queso, y quiere poner, no sé, salsa. ¿Me ha cortado? Quiere poner salsa en el queso, alguna cosa así, quiere poner un poquito de... Esto es permitido. ¿Quién escuchó? En el queso. El queso. No va a mezclarse, no va a convertirse en una masa. Todo muy bien. Ahora, última, no última, pero más una alajá de esto. Una masa que se separó. Por ejemplo, el hummus que se puso en la heladera por mucho tiempo y se separó. El aceite empezó a virar, por acaso saben, ¿no? El hummus es esto de aceite. Cuando se separa. Sí. Ponen en el congelador, en el freezer y va a venir. A ver, un hummus que... Parte del aceite es natural del hummus, no se preocupen. Solo 80% es aceite de... Bueno, pero un hummus que hizo esto, hatzilim, ¿saben? Que entonces puede mezclarlo nuevamente. Bueno, dos masas también no se mezclan. Por ejemplo, el hummus con la matbuja, no sé hacer de esto la misma cosa. No se acostumbra. Ok, muy bien. Una alhaja que no es de Lash, pero no, sí es de Lash. Para hacer gelatina, ¿cómo se llama? Gelatina en el Shabbat. Mismo que la mesa, cuando hacemos la propia gelatina, es líquida. No iba a tener ningún problema, pero ¿cómo vamos a poner en la heladera? ¿Qué va a ocurrir con ella? Bueno, sólida. Meterse en sólida, esto también es prohibido. Pero si se va a tomar líquida, sí se podría. Eso es como amasar. Un poquito lejos, un poquito lejano, pero es como amasar. Pero si me tomo... ¿Verdad? Se podría entender diferente, pero así decidieron los sabios de nuestra generación. ¿Por qué es como amasar? Sólido, el polvo de gelatina, con el líquido, y se convierte en sólido. Pero si lo hago diferente, ¿cómo? No, pero acá no es una masa líquida. Entonces solo en caso de extremísima necesidad puede decirlo. No, pero si te la vas a tomar líquida. La definición de líquida es lo que cuando hacemos así, empieza... Pero si se va a tomar líquida. Se va a tomar líquida, entonces todo bien, pero ahora es un riesgo. Te vas a poner en la heladera y vas a tener que sacarla antes que se convierta en sólida. Se puede hacer hielo. Sí, se puede hacer hielo. Sí, porque no es algo líquido con algo. Pero no es algo líquido con ¿Y algo si le sólido. pongo jugo al hielo? Viste que uno le puede poner... ¿Viste que uno Pero puede el poner jugo es algo? líquido, entonces no hay problema. Montar dos líquidos no hay problema. No, Nunca va a si le haber. pongo un polvito, El polvito del jugo se lo meto al agua y lo meto al freezer. como para hacer un No, es la misma ley de la gelatina. Yo creo. No escuché 100%. Se me pregunta, le voy a decir que me parece el mismo. No digo ahora con toda certeza. No voy a decir 100%. No, es que en Chile se hace. Bueno, hablo antes yo. Muy bien. Todo hace Next. Shrita. Shrita significa exprimir el jugo de una fruta. Exprimir el jugo de una fruta es parte de la hot que ya estudiamos, pero no estudiamos esta parte. Pero ahora, perdón que estoy avanzando. Hoy tenemos un programa extenso. Exprimir el jugo de una fruta es también una prohibición en el Shabbat. Es la prohibición de Dash. Es como sacar las semillas, sacar algo que está dentro del fruto para afuera. Muy bien. Por lo tanto, alguien que quiere un jugo de naranja fresquito así. Dash. No Dash. Dash, sí, en hebreo. Dash. Solo Dalet con Shin. No es japonés. Entonces cuando son para ensalada. ¿Cómo? Ya fe. Pero, y ahora está la parte buena de esta alajá.
Dijeron nuestros sabios que cuando se exprime el jugo en otro sólido, en una comida, es considerado que no hicimos nada. Era sólido, continúa sólido, en el medio estaba líquido, no nos importa. No nos importa porque no es un trabajo importante. No entendí, Rab. De nuevo, exprimir el jugo en una comida, se puede. Ejemplo, el limón en la ensalada. Pero en un líquido, no. Ejemplo, el limón en el té. El limón en el té es prohibido. El limón en la ensalada es permitido. O sea, en el caso de que no quieras una limonada, pone el azúcar Exacto. y encima exprime el limón. 100%. Exacto. Sí. Sí. Y el Rabbi Ovadia Yosef es riguroso con esto. Entonces, ¿quién sigue el Rabbi Ovadia Yosef? No va a hacer la limonada en el azúcar. Pero es leniente porque dijo que en los limones se puede exprimirlos sin problema. Pero ¿quién sigue el Rabbi Ovadia Yosef? Va a hacer una limonada sin ningún problema. Pero es una alajá difícil de entender. O sea, no se puede juntar líquido con líquido. Vamos a estudiar alajás simples. No se puede juntar líquido con líquido. Se puede juntar el líquido, exprimir directamente en el sólido. No se puede exprimir en un plato para después poner la comida. Por ejemplo, en un pescado también. Exacto, el limón en el pescado. Pero un O sea, pescado hay una con prohibición salsa del se puede. exprimirlo. Un pescado con salsa. Cuando está la Sí, comida yo directa. creo, en una sopa no, ¿entiendes? El pescado con salsa, entiendo que tú estás hablando de un pescado, ya un poquito de salsa. No estamos haciendo en la salsa, es en el pescado. Y ahora, si alguien está hablando de una sopa de pescado, entonces no. Sopa de pescado. No sé, hay también. Hay que ser ashkenazí para comerlo, pero hay. Sólido al Eh, líquido. ¿Qué? Pero Por nunca lo ejemplo, como. sal a la sopa. ¿Por qué? Eso se puede. ¿Por qué? Porque tú no estás exprimiendo el sal de ningún lugar. No, yo sé, pero no se puede olvidar un sólido o un líquido. El problema no es el líquido y el sólido, el problema es exprimir. Ah, no tiene nada que ver con Pero una vez que exprimimos en un sólido, permitido. Rabbi, Una la comida, manera no en de un sólido exprimir, por ejemplo, digamos, si generalmente lo hago con la mano, sería, digamos, como ¿Con hacerlo shinui? diferente, digamos, con un tenedor, o no hay... No hay por qué hacerlo diferente, hay que hacerlo así. Es verdad, no se puede, es muy raro algo. ¿Hay algún instrumento que se utiliza para exprimir algo arriba de la comida? ¿Qué instrumento es esto? Sí, el de limón. Hay un- El de limón es para hacer jugo. No, hay otro. Pero también hay uno que uno pone y como que lo oprime. Ah, sí, aquello que así. No me recuerdo, pero hasta lo que yo me recuerdo de los otros alajot debe ser prohibido. Sí, porque es un instrumento específico. Es un instrumento específico. ¿Qué hacer? Hay que utilizar la mano. No entiendo de dónde viene esta alajá de exprimir. Exprimir es más un trabajo. Hay 39. Perdón que no hago de nuevo otra introducción por medio minuto de introducción que ya hicimos algunas veces en algunas clases. Entonces, en el Shabbat no es todo que es prohibido, no es todo que es permitido. El Shabbat es un día en el cual nos desconectamos de la vida común y entramos en otro mundo. Hay el mundo del trabajo y el mundo del Shabbat. El mundo del trabajo, la definición de trabajo, no es solo lo que nos da esfuerzo físico. Trabajo es algo importante que se hace para cambiar el mundo para otra cosa, que vamos a poder hacer otra cosa. Lo que las personas en general lo consideran trabajo. Y la Torah considera como trabajo solo 39 trabajos, tipos de trabajos. 39 tipos de trabajos que son importantes y que se hicieron para construir el Mishkan, el santuario, el templo. Entonces, estos 39 son prohibidos, lo que no. Cada prohibición de Shabbat, todas las halajot de Shabbat, hay que pensar si está conectada con alguna de esas prohibiciones. Si no está, no tiene problema. Por ejemplo, si yo voy a sacar ahora una silla y empezar a ir para un lado, para un lado, para otro, para un lado, para otro, para un lado, para otro, infinitamente en el Shabbat, no es ningún trabajo. Pero si yo voy a cargar una pedrita de ese tamaño en la calle, infringir una prohibición en el Shabbat. ¿Por qué? Porque cambiar cosas, poner cosas de un lugar para otro es un trabajo. Tiene una prueba. Hay compañías especializadas en esto, ¿no? Y poner una silla de un lugar para el otro dentro de la casa no es nada. Podría ser, pero la Torah no lo prohíbe. Exprimir uno de los trabajos del cual la Torah habla. Y después podemos, en la próxima vez que vamos a dar Shabbat, podemos hacer de nuevo esa introducción. Uno de esos trabajos es exprimir el trigo. El trigo estaba dentro de sus cáscaras, había que exprimirlo para que vaya a salir las cáscaras. Exprimir una cosa natural, ¿cierto? Lo que hay dentro de una sustancia natural es uno de estos 39 trabajos. Una vez que es uno de estos 39 trabajos, hay ahora que pensar qué es parte de ese trabajo, cuál no.
Ahora, exprimir algo dentro de una superficie cualquiera es parte. Exprimir algo. Era un sólido, ¿cierto? El limón era sólido. Voy a exprimirlo. ¿En qué va a convertirse? En líquido. Y ahora está dentro de un té que era líquido. Yo puedo ver que hicieron acá algo importante. El sólido se cambió en líquido. Pero si yo voy a exprimir el sólido, el limón era sólido, se convirtió en el líquido. Ok, pero esto no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurrió inmediatamente después? Se absorbió en el sólido. En el azúcar, en el pollo, en el pescado, lo que sea. Entonces, no hay ninguna relevancia. Si no tiene relevancia, no es un trabajo en el Shabbat. Es una leniencia, digamos así. Si yo iba a pensar en los conceptos normales de que es un trabajo, era sólido, es líquido, ahora que me importa que ocurrió después. Pero para la Torah no es así. ¿Claro? Perdón que no siempre dijo los motivos de cada alajá, no siempre vamos a pensar, pero esto es... ¿Se quedó claro esto? Esta es una alajá muy sencilla. En una comida sólida se puede, en una comida líquida no. Muy bien. Última. No es la última. Yo pensé, pero yo quiero... No, vamos a ver. Todo, chicas, nosotros vamos a parar por acá. Esta parte. Porque yo pensé que en la próxima semana íbamos a empezar Kashrut. No, vamos a terminar esto y empezar Kashrut. ¿Ok? Esta parte, empezar Kashrut, nos quedó un poquito. Son algo muy fáciles y chiquitas, pero nunca se sabe cuántas preguntas van a tener. Y yo quiero mostrar para ustedes otra cosa antes. ¿Qué hay de fácil? ¿Qué vamos a estudiar después? La prohibición por trabajos. Ahora, de salgar. ¿Cuándo hay prohibición de salgar? Cosas en el Shabbat y cuando no. Colorir alimentos. Cuando hay problemas y cuando no. En general no hay. Construir con alimentos. Cortar una torta que tiene letras. Cosas así. ¿Cierto? Y abrir embalajes. Cómo abrir latas, embalajes, etc. No es tan poco, no es mucho, pero no es tan poco así. Yo prefiero hacerlo con más calma. Lo que quiero hacer ahora